Presentamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay, una bienvenida para todos ustedes. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, porque ellos dicen, y escrito está en Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. No fue el Padre, no fue el Hijo los que cambiaron el día de culto del sábado al domingo. Fue el sistema romano papal, porque escrito está en el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 18, que después de que Dios habló con Moisés allá en el monte de Sinaí,
Dios bajó del cielo al monte de Sinaí y con su propia voz proclamó los 10 mandamientos, y nos dice allí que le dio a Moisés 2 tablas de piedra, tablas del testimonio escritas por el dedo de Dios. Lo único que no es de redacción humana en esta Biblia, en esta palabra de Dios, es la ley. Él no se la inspiró, ni se la reveló a ningún hombre, a ningún sacerdote, a ningún patriarca, a ningún profeta, a ningún ser en este planeta. Él personalmente vino, la proclamó y la escribió con su propio dedo, queridos amigos. Por eso, escrito está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 14, allí el Señor, bajo la inspiración Salomón del Espíritu Santo, queridos amigos, nos dice: he entendido que todo lo que Dios hace será eterno, y sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. El Señor pone a decir estas cosas al hombre que más sabiduría ha tenido en este planeta, al hombre que más inteligencia ha recibido de parte de Dios en este mundo, el hombre que ha tenido la mayor capacidad de razonamiento y de entendimiento como ningún hombre tuvo antes de él, ni la tendrá después de él. Y eso es lo que nos dice allí el sabio Salomón, poniendo como énfasis eso, queridos amigos. He entendido, con esta capacidad de discernir, con esta capacidad de sabiduría y de inteligencia y de razonamiento, que todo lo que Dios hace será eterno, y sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Todos los que han cambiado la ley de Dios, el sistema romano papal, el protestantismo apóstata, queridos amigos, no le temen a Dios. Andan con la Biblia y hablan de Cristo y la Biblia y la palabra de Dios, pero no le temen a Dios. Son enemigos de Dios. El Señor dice que son perseguidores de Cristo en el nombre de Dios. No fue el Padre, no fue el Hijo, ni fue el Espíritu Santo los que cambiaron la santa y eterna ley de Dios. Fue el sistema romano papal el que la pervirtió, el que la cambió, el que la mutiló, el que la adulteró, el que la dividió, el que le añadió, el que le quitó a la santa y eterna ley. Y han sido más hostiles los protestantes, esos que se llaman disque cristianos, evangélicos, y esos que dicen ser disque los proclamadores del evangelio, declarando, queridos amigos, que la ley de Dios quedó abolida. Esos son más hostiles. El diablo, el papado ha dejado una hilacha de ley allí hecha a su manera y a su antojo, pero los protestantes, los evangélicos, los cristianos la han quitado totalmente, queridos amigos. Por eso el Señor nos dice que no fue Cristo, ni sus apóstoles, ni sus discípulos los que cambiaron la ley de Dios, sino el papado bajo la inspiración de Satanás, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la Escritura. El sábado es el verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivir. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto,
Todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Queridos amigos, venimos hablando de temas trascendentales. Todos estos últimos sábados hemos hablado de temas trascendentales. El sábado pasado estudiamos sobre la parábola del trigo y la cizaña, eso que parte en 1000 pedazos y volatilizará a todo el mundo, queridos amigos, familias, iglesias, ciudades, el mundo entero, y este planeta también será trastornado y conmovido. Por eso es lo que nos dice la parábola del trigo y la cizaña, la separación entre el trigo y la cizaña. Es una obra que el Señor está haciendo hasta que llegue la última movida, el último movimiento que Dios hará será sacar a su pueblo fiel, como estudiamos la semana pasada, de este planeta, llevárselo de este planeta. Ya no habrá lugar para su pueblo en este planeta, dice el Señor, que le va a meter candela, porque ya esa es la última movida y la última obra que el Señor hará. Los que rechazaron el Evangelio tendrán su recompensa, y los que acepten el llamado de salvación, de obediencia a los mandamientos y de fe en Cristo Jesús, dice que esos también tendrán su recompensa, y esos, dice el Señor, no podrán permanecer ya más en el campo. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y recuerden, el Señor nos mostraba que el campo no solamente es el mundo como tal. Ya dijimos que mundo es la manera y la forma de los hombres hacer su voluntad. Eso es mundo, queridos amigos. Pero el Señor también nos dice que Él está esperando encontrar el campo arado del corazón para sembrar la semilla del Evangelio en cada uno, de manera particular, personal, íntima, queridos amigos. Esto es cuestión de intimidad y de individualidad. Esto no es como nos metieron en el coco a nosotros, que la iglesia es todo esta y que somos todos los que nos vamos a salvar y que somos los santos. No, es individual. La salvación no es por iglesias, por organizaciones religiosas, ni por denominaciones o abominaciones como las llama el Señor ahora, ni por grupos, ni por apoderados, sino individual. Yo tengo que preguntarle al Señor ¿qué debo hacer para ser salvo, queridos amigos? Yo, de manera personal. Entonces, el Señor nos dice que el campo más grande y más terrible de más conflictos en este planeta es el corazón del hombre. Dice que este es el campo del trigo y la cizaña más terrible que existe en este planeta. Está también la familia. Dice, leímos y estudiamos allí cómo aún el mismo Señor Jesús estuvo sujeto a romper con su familia para poder Él hacer la voluntad de su Padre. Y también encontramos entonces el yo, la familia, la ciudad, la iglesia, la ciudad donde yo vivo, y también el mundo. Romper con todos los sistemas que el diablo estableció en este mundo, y finalmente el planeta, queridos amigos. Así que venimos hablando de ese tema. Hoy vamos a estudiar eso que la gente no ha entendido, porque mucha gente sí le impresiona y entiende y comprende que hay que salir de las iglesias porque los están saqueando, los están atracando, los están robando, les están imponiendo una opresión tributaria, los están engañando, les están echando mentiras al oído, los están engatusando con cuentos y cantos de sirena de prosperidad. Y queridos amigos, la gente dice, sí, eso es lo que enseña la palabra de Dios, pero salirnos de las iglesias, ¿para dónde? ¿Para dónde nos vamos? ¿Para qué hay que salirnos de las iglesias? Si nos salimos de las iglesias, ¿para dónde nos vamos? Y como la gente creció allí en la tradición de que las iglesias son las que salvan y todas son la verdadera, la pentecostal dice que es la verdadera, la católica dice que es la verdadera, bautista dice que es la verdadera, los presbiterianos dicen que es la verdadera, los adventistas dicen que esa es la verdadera, los de amor y fe dicen que esa es la verdadera, los de fe y amor dicen que esa es la verdadera, los de amor y esperanza dicen que es la verdadera, los de esperanza y amor dicen que esa es la verdadera, los que son menonitas y luteranos, todos dicen que son la verdadera, queridos amigos, pero no soportan el ácido de la verdad, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Eso no lo soportan, queridos amigos. Entonces la gente
acostumbrada a oír eso, su mente y su cabeza imbuía y ellos vendidos a la tradición, que es lo que más odia a Dios junto con la idolatría. Queridos amigos, dice el Señor que la tradición es el vino más terrible que se le puede dar a un pueblo, porque llegan al concepto del mundo de que para dónde va Vicente, para dónde va la gente, y como de una u otra manera los que tuvieron inicialmente el dominio y el control de todo el conocimiento de las cosas de Dios fue el sistema romano papal. Entonces la gente, Roma imperial impuso al imperio romano la Iglesia Católica. Queridos amigos, la Iglesia Católica no la fundó Cristo, la Iglesia Católica no la establecieron los apóstoles, la Iglesia Católica la estableció fue Justiniano y Constantino, los Césares allá en Roma. Ellos fueron los que le dieron oficialidad a la Iglesia romano-papal, por eso se llama romana, por eso es Iglesia Católica romana. Si fuera de Cristo no sería, nunca puede ser romana, queridos amigos. Si fuera de Cristo tampoco podría ser católica. Si fuera de Cristo no debía de ser ni tener absolutamente nada con Roma. Por eso se llama Iglesia romana, porque es de Roma, la impuso, la fabricó, la estableció Roma a sangre y fuego, y después ella en el 538 se estableció yo como la iglesia oficial del mundo entero, queridos amigos, y todo aquel que no obedeciera, no hiciera o no dijera como el Papa mandaba, lo declararan hereje, queridos amigos, y era quemado. Le quitaron la Biblia a la gente para que no entendieran y desenmascarara todo este engaño, y entonces la gente se fue yendo en la tradición pagana del sistema romano papal hasta nuestros días. Odian la Biblia, ya ustedes lo saben, aborrecen la Biblia. El papado odia y aborrece la Biblia. Trabajó 1260 años para raer, para borrar de la faz de la tierra la Biblia, queridos amigos. 1260 años se echó el papado quemando las Biblias y matando a todo aquel que leyera la Biblia o que la transcribiera, o el que la tradujera al idioma de su pueblo, queridos amigos. 1260 años. Esa es la historia que no nos han querido contar, y esa es la historia que siempre nos han querido ocultar, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la historia, y eso es lo que nos dice también la profecía. Así que la gente creció intimidada, amenazada, asustada. Creció con todo ese engaño y esa mentira de la tradición de que esta es la iglesia verdadera. Y queridos amigos, entonces la gente no ha visto más, y ya la gente se acostumbró a desconocer la Biblia, a no ver la Biblia y a ignorar la Biblia, y le parece que no hace falta la Biblia, no hace falta la palabra de Dios. Y por eso, porque la gente no lee la palabra de Dios, es que aún subsiste el sistema romano papal, queridos amigos. Si la gente leyera la Biblia, hace rato que el papado le hubiera tocado que haberse quedado por allá limpiándose las uñas en su palacio vaticano, o haciendo cualquier otra cosa donde nadie le parara ni nada de bola, ni le prestara ninguna atención, porque ese es el sucesor de César, ese es el representante de Satanás. Todo el mundo lo sabría, queridos amigos, y eso es lo que nos dice el Señor, que finalmente se hará, porque Él dice que todo va a ser desenmascarado y que todo va a ser denunciado. El mundo va a saber quién es verdaderamente el Papa, dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces, salirnos de las iglesias, imposible salirnos de las iglesias, porque el Papa le metió allá en la Edad Media, el mediodía del papado, le metió a la gente el terror de extra ecclesia non salus es decir, fuera de la iglesia todo el mundo se pierde, fuera de la iglesia nadie se salva, dentro de la iglesia católica todo el mundo se salva, fuera de la iglesia católica todo el mundo se pierde. Y todo el mundo temblaba cuando el Papa decía que iba a excomulgar, todo el mundo temblaba y se llenaba de terror y espanto, porque el Papa nos va a excomulgar, y eso creía y consideraba la gente que era quedar totalmente fuera del cielo, fuera del amor de Dios, fuera de todo lo que tenía que ver la salvación de Cristo, queridos amigos. Esa es la historia que no nos han querido contar, y es la historia que siempre nos han querido ocultar, y el pueblo que no recuerda su historia pasada
está condenado a repetirla. Y aquí se está repitiendo la historia, queridos amigos, pero el Señor dice que Él está sacando un pueblo, está sacando su pueblo, salir de las iglesias, de las denominaciones, salir de las organizaciones religiosas. No se olviden, queridos televidentes, estudiamos allá en Apocalipsis capítulo 14 versículo 9 que allí el Señor amenaza es a todos los feligreses, a todos los prosélitos, a toda la clientela de estas denominaciones, es a los que el Señor amenaza y les dice: ay del que me siga adorando al Papa y a los protestantes y a las iglesias evangélicas. Ay del que me siga adorando al Papa y a las iglesias cristianas, entre comillas, y evangélicas, y reciba su marca el domingo. Ay, dice, yo también le voy a dar a él a beber del vino, de la copa de la ira de Dios, sin mezcla de misericordia. Eso es lo que nos dice el Señor. Esa amenaza el Señor se la lanza es a los prosélitos, a los feligreses, a toda la clientela, para que sepan de qué lado ponerse, el lado de Dios o el lado de las bestias, de los Estados Unidos, del protestantismo o del sistema romano papal, queridos amigos. Así que estudiamos también, pasamos una revista sobre toda la historia y entonces nos encontramos que salir, siempre salir, ha sido el dilema del pueblo fiel de Dios a través de todos los siglos, queridos amigos. Y hablábamos de Abraham, el primer caminante, podemos decirlo, que marca con su experiencia lo que habría de ser el derrotero del pueblo fiel hasta el último día que vamos a estar en esta tierra. Y dijimos que el viaje de Abraham, que empezó allá en Ur de los Caldeos, no ha terminado aún, queridos amigos. Abraham ha caminado a través de la historia, a través de los siglos, en la persona de los fieles a Dios, en la obediencia a sus mandamientos y a la fe de ese Mesías, y a la fe, queridos amigos, en llegar a esa Canaán celestial. Han caminado a través de los siglos y siguen caminando todavía en la persona de aquellos que creen que Cristo viene por segunda vez, y aquellos que creen que hay que obedecer los mandamientos de la santa y eterna ley de Dios, y que Cristo es el Redentor y el Salvador del mundo. Hasta el último día que estemos aquí, dice el Señor, que esa será la experiencia del pueblo, de caminar, siempre saliendo, siempre, queridos amigos, renunciando a todo este mundo de la misma manera como le tocó a Abraham, a Lot y a Jesús también. Jesús también entró en esa experiencia de salir, queridos amigos. Miren ustedes que él siempre nos ha dejado su experiencia y su ejemplo para que nosotros también, como él hizo, hagamos. El Sanedrín, queridos amigos, Jesús se apartó del sistema religioso de su época. Ustedes lo saben, ustedes que han leído la Biblia se dan cuenta que Jesús, queridos amigos, no se matriculó ni con ninguna escuela, ni con ningún colegio, ni con ninguna universidad. No fundó ninguna escuela, el maestro de los maestros, no fundó ninguna universidad, no fundó ningún hospital, el médico de los médicos, no fundó, queridos amigos, ningún sistema religioso, el pastor de los pastores. El Sanedrín, nos dice la Escritura, había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Por tanto, dice, Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes. Oiga, salió de la ciudad, salió, dice, se apartó de los sacerdotes, del templo, no fue al templo, no se matriculó en el templo, dice, de los dirigentes religiosos, de las denominaciones, de las organizaciones, de lo que tenía que ver con la iglesia ya, el Sanedrín, y de la gente que había sido instruida en la ley, de la tradición del ir y el venir, de los que creían y comían cuento de allá, y se dirigió, dice, a otra clase para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que debían anunciar el evangelio a todas las naciones. Una gente especial, queridos amigos. Dice, así como la luz de la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. El mensaje de Cristo ha sido, fue, es y será un mensaje
impopular, queridos amigos. Dice que la verdad de Cristo ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Dice, vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Dice, cuando los reformadores, allá con Martín Lutero, con Hus, con Wycliffe, con Zwinglio y con Calvino y con todos estos, dice, predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida, del papado. Ellos no pensaban en eso, ellos creían que esa era la Santa Madre Iglesia Católica. Dice, pero los dirigentes, los papas, los obispos, los cardenales, los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz, no quisieron tolerar esta luz, la luz de la palabra de Dios. Entonces nos dice que los que llevaban la verdad, dice, se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, hoy, ahora, dice, pocos de los que profesan seguir a los reformadores, el ejemplo de Cristo y sus discípulos y de todos los reformadores, dice, están movidos por su espíritu. Dice, pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se le presente. La gente hoy en día no pregunta cuál es el mensaje, sino quién lo está dando. Según quién lo dé, si es PhD, si es Philosophy and Doctor, o si es el pastor tal, o el profeta tal, o si es el evangelista tal, porque ahora ya sean unos nombres rimbombantes tomados de la Biblia, los más altos títulos de la Biblia se los están arrogando ellos, se los están autoproclamando ellos. El pastor ahora ya no es pastor, sino que es apóstol, ahora es profeta, ahora es dizque el evangelista, ahora ya, mejor dicho, no le falta sino el título de Dios en esta tierra a estos pastores, a todos estos mentirosos y mentirosas, queridos amigos. Y nos sigue diciendo que con frecuencia los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman. Tienen que ¿qué? Apartarse de las iglesias que aman. ¿Para qué? Dice, para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Toda una separación, todo un desbarate, todo un zarandeo en el campo, queridos amigos, es lo que nos dice el Señor. Así que salir de las iglesias, ¿para dónde, queridos amigos? Lo primero que tenemos nosotros que entender, queridos amigos, es qué es iglesia. ¿Qué es la iglesia? La gente no sabe qué es la iglesia. El mundo no sabe qué es la iglesia. Ni el mundo protestante ni el mundo católico sabe qué es iglesia, queridos amigos. Pregunte usted por la iglesia y todo el mundo señala para la plaza, allá a la esquina, allá en la esquina de la plaza, vea, allá está la iglesia. Un dedo señala para la plaza, pero 4 lo señalan a ellos y no se dan cuenta todavía que la iglesia no es eso, que se pega con arena y con cemento. Esas torres fálicas que levantó el sistema romano papal, que fueron las que en el comienzo le donó el protestantismo. Todas las iglesias son con torres, símbolo del falo, símbolo del miembro masculino, queridos amigos, del pene, porque esas fueron las formas y las maneras como los paganos hacían y edificaban sus iglesias en honor al dios Sol, a Baal, a Mitra, queridos amigos. Eso es así. Y la gente se quedó, le preguntan cuál es la iglesia, y dice, allá donde está la torre, ¿a dónde está el pene? Allá esa es la iglesia, queridos amigos. No, queridos amigos, eso no es la iglesia. El concepto de iglesia de la gente y el concepto de iglesia en este mundo, la gente cree, el mundo educado y el mundo intelectual del mundo cree que la iglesia es el clero papal. Eso es lo que la gente cree, que el clero papal, esa es la iglesia. Cuando tienen que entrevistar o poner algún tema en cuestionamiento o tal, entonces llama el periodista, llama el político, vamos a ver qué dice la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Pues llaman al cardenal, al obispo, y a veces el que le preguntan, ¿qué opina usted del aborto? ¿Qué opina usted del homosexualismo? ¿Qué opina usted de la corrupción? ¿Qué opina usted de la pederastia? ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué concepto tiene la iglesia acerca de eso? La gente cree que el clero es el obispo, es el papa, es el cardenal, y es su clero pervertido e inmoralmente depravado. Esos son la iglesia. No, ese no es la iglesia, queridos amigos. Tampoco es la catedral. La gente cree que la iglesia es una catedral. La gente cree que la catedral esa es la iglesia. Vámonos para la iglesia. Queridos amigos,
errado el mundo. ¿Por qué? Por no estudiar la palabra de Dios. Aquí el Señor nos dice, ¿qué es la iglesia, queridos amigos? ¿Qué es la iglesia? La gente cree que iglesias son oficinas, que iglesias son edificios, y la gente pregunta ¿dónde está la iglesia? Y opinan que la iglesia es el clero. Por eso la gente no razona ni le importa ya eso, porque la gente está tan imbuida y está tan dominada y manejada por Satanás que la gente cuestiones espirituales no le hable. Nadie quiere que le toquen temas espirituales, nadie quiere que le hablan de Biblia. Alguien empieza a hablar de Dios o de la Biblia y todo el mundo empieza a reírse y empieza a hacerse a un ladito y a irse. Qué ridículo, qué oso estamos haciendo nosotros aquí oyendo esto. Queridos amigos, la tradición es el vino más terrible que pueda dársele a un pueblo, y lo que le ha dado el sistema romano papal al mundo es eso que el Señor llama el vino de su fornicación, que tiene al mundo borracho, lo tiene entontecido, embrutecido e infatuado. Nos dice el libro de Jeremías capítulo 10, queridos amigos, ahí nos dice Jeremías que el mundo está borracho, infatuado. Miren, nada más las fiestas, estos tres puentes de ocio, de vicio, las fiestas, todas las fiestas del sistema romano papal son eso, queridos amigos, son para ocio, son para vicio, son para degradarse, son para emborracharse, son para andar en comilonas de inmundicias, son para andar en toda clase de crímenes y delitos, y dejan cualquier cantidad de muertos, queridos amigos. Mire, el San Pedro y el San Pablo dice que la fiesta de Francisco, ahora en el lunes pasado dejó casi 50, 60 muertos en este país, y una cantidad de heridos, y una cantidad de gente mutilada, y una cantidad, queridos amigos, de gente bebiendo y borrachos y vomitados y todo eso. Es que en el nombre de San Pedro y San Pablo, esas son las fiestas de Dios, eso es de Dios, queridos amigos. Le ponen chapa, le ponen título, le ponen etiqueta de las cosas de la Biblia, de San Pedro y de San Pablo, pero eso es satánico, queridos amigos. Todo eso es del diablo. Las cosas de Dios no terminan así. Dios no es destructor. Las fiestas de Dios son para elevarnos, para acercarnos a Él. Allí estamos viendo nosotros qué es la iglesia, queridos amigos. Mire, la palabra iglesia a Jesús, muy pocas veces nosotros encontramos en los labios de Jesús la palabra iglesia, porque a Él le gustaba más la expresión reino de Dios y reino de los cielos. Es el concepto de iglesia para Cristo, era eso, reino de Dios y reino de los cielos, conformados por fieles, conformados por hombres y mujeres, por piedras vivas, dice Él, no como el concepto que la gente tiene en la cabecita, que iglesia son esas piedras que se pegan con arena y con cemento. No, queridos amigos, el edificio de Cristo y la iglesia de Cristo son piedras, pero piedras vivas, en las cuales Él dice allá en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 22, dice, hablándonos de Cristo, dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, los de Cristo, y lo dio por cabeza, oiga, Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no es el Papa, ni es tampoco el presidente de cualquier iglesia de estas, queridos amigos. Eso no es la cabeza. La cabeza es Cristo. Nos dice la Escritura que la cabeza es Cristo y que Él es el fundamento de la iglesia sobre todas las cosas. Dice, la cual es su cuerpo. La iglesia es ¿qué? Es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, queridos amigos. Esa es la iglesia de Dios. Cristo es la cabeza, nos dice, y el cuerpo, dice que ahí están todos los que son fieles a Él, como piedras, dice, piedras vivas, y que llena la plenitud del universo de Dios, queridos amigos, porque aquí en este planeta hay partes donde el papado no está. Ninguna iglesia, por muy multinacional que sea en este planeta, tiene la plenitud ni siquiera de este pequeño globo, como lo llama el Señor, terrenal, no, ni siquiera llena la plenitud. Ninguna iglesia llena la plenitud en este planeta. Solo el Espíritu Santo, solo Cristo, solo Dios, queridos amigos. Así que nos dice el Señor que Cristo es la cabeza. ¿Y quién es Cristo? Cristo es una persona que eterna. ¿Cristo es quién? Dios. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, queridos amigos. Dios es la cabeza de la iglesia, no es el Papa como andan diciendo por ahí. No, queridos amigos, absolutamente nada tiene que ver el Papa con Dios en este planeta. Nada tiene que ver el Papa con Dios.
Nada, absolutamente, no tiene nada que partir Cristo con el Papa, no tiene absolutamente nada. Ustedes ven que el Papa no habla de Dios porque está bloqueado, está en jaque. Ni los protestantes pueden hablar de Dios, ya no pueden abrir la Biblia para discernirla y entenderla. No, por eso se han dedicado el Papa a recorrer el mundo besando muñecas y muñecas y más muñecas y hablar de cosas políticas y de palabritas por ahí, filosofía intelectual y amen si querámonos y a echar un chiste por ahí una que otra vez y hablar y decir cosas de estas, pero cero pollito, cero huevito de la palabra de Dios. Igual están los protestantes, queridos amigos, porque el Señor dice que no tienen nada que hablar. ¿Qué va a hablar el Papa de Dios? Con esa historia de crimen, de maldad, de iniquidad, de inmoralidad sexual, de pederastia, de robo y de toda clase de corrupción y de toda clase de fornicación y de adulterio con los reyes de este planeta. ¿Qué tiene que hablar el Papa de Dios? Nada. ¿Qué tienen que hablar los protestantes de Dios, enemigos de las leyes de Dios que han quitado la esta? Solo usan a Cristo con el nombre de cristianos. ¿Para qué? Para saquear y robarse al mundo. ¿Qué tienen que hablar de Dios los protestantes, queridos amigos? Nada. Por eso se han dedicado a hablar de plata, 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 lluvia de qué, por ahí uno que habla todo el tiempo en la radio es hablando de lluvia, lluvia de bendiciones, lluvia de semillas, sembradores, y tiene un call center, siembra, llama, siembra y ábrase, llama a otro, siembra la semillita y haga, ponga la semilla y ábrase, y todo es sembrado y apoya y da, se han dedicado a eso, queridos amigos. Pero miren lo que nos dice la Escritura que es iglesia. ¿Qué es iglesia? En el concepto que lo encontramos en el Nuevo Testamento en griego. La palabra griega para iglesia es la palabra eclesía, y la palabra eclesía es una palabra compuesta y se descompone en ek, que es una preposición en griego y quiere decir de, y la otra parte viene del verbo griego kaleo, por llamado en español. Y esa palabra eclesía quiere decir, parafraseada, queridos amigos, salir de para entrar a. Porque esa preposición de reclama que hay algo que abandonar. Eso que tan preciosamente, queridos amigos, nos describe allá el profeta, el apóstol y también profeta Pedro, allá en el capítulo 1, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 9, capítulo 2, versículo 9, nos dice allí el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje, oiga, linaje, habla de pueblo, habla de gente, habla de tradición genealógica. Vosotros sois linaje escogido, separado, desmenuzado, traído con mucho cuidado, con todo el sigilo de Dios sacado. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, oiga, sacerdotes todos, dice el Señor, que son sacerdotes reales, al servicio del Rey del universo, real sacerdocio. Dice nación santa. Dice que no se trata de uno, ni dos, ni tres, ni de un clero, ni una denominación, ni de un tipo de nombre. No, dice que es una nación, que toda la nación es santa. Dice un pueblo adquirido, no son 2, 3 ni 4, no es un clero, no es tampoco una denominación, no es tampoco, queridos amigos, una clase de gente o una casta especial para el Señor, que estos son los que fueron al seminario, que estos fueron los que fueron al instituto, que estos se graduaron en la universidad, que estos son los sacerdotes y que esos no, en el Cristo no hay castas. Él dice que es un pueblo adquirido por Dios, es decir, comprado por la sangre preciosa de Jesucristo, un pueblo sacado de todos los rincones de este planeta, y nos dice para qué Él adquirió, para qué Él compró, para qué Él
escogió, para que Él apartó, para que Él sacó a este pueblo, a esta nación, a este linaje. Nos dice la Escritura que para que anunciaran, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso Él llama a un pueblo, para que anuncien las virtudes de su luz, las virtudes de Cristo, queridos amigos, las virtudes de su luz, porque Cristo es la luz, las virtudes de Él, su amor, su misericordia, su fidelidad, su obediencia, su santidad, su pureza, su perfección. Esas son las virtudes del Cristo, no como este mundo, queridos amigos, donde las virtudes del Papa son corrupción, depravación, pederastia, robo, idolatría, inmoralidad sexual, toda clase de perversión y de inmoralidad. Igualmente la del protestantismo, igualmente de todo el mundo hechicero y brujo de este planeta y de esta tierra. El Señor dice es anunciar las virtudes de Él, queridos amigos, en santidad. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel, es decir, del Cristo que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso dice que Él me parte a mí en 1000 pedazos. ¿Cómo estaba yo cuando Cristo me encontró, queridos amigos? ¿Cómo estaba el mundo? Como estaba este planeta Tierra en el principio, que dice allá que estaba desordenado y vacía y que todas las tinieblas estaban en él. Así estaba yo cuando Cristo me encontró. Así andaba usted cuando Cristo lo encontró. Así está usted ahora que Cristo lo llama, querido amigo. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y que cuando el Señor dijo allá en el principio, a esta tierra desordenada y vacía y llena de tinieblas, hágase la luz. También dice que cuando Él llega a mi vida, cuando Él llega a tu vida, también ocurre lo mismo y dice el Señor, hágase la luz. Y ahí viene y nos dice el Señor entonces que entra en nosotros, como nos dice allá en el libro de Segunda de Corintios, queridos amigos, en el capítulo 4, versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Así como Adán, cuando el Señor sopló en su nariz aliento de vida y abrió sus ojos, queridos amigos, vio fue el resplandor de la faz de Cristo, de su Creador, de su Padre Creador. De igual manera nosotros cuando tenemos un encuentro con Cristo, vemos es eso, queridos amigos, nos encontramos con esos ojos penetrantes del Cristo, con esos ojos de amor y de ternura que parte hasta los tuétanos, como dice la Escritura, en nuestra vida. Y cuando llega a mi vida aquel que puede cambiar hasta mis gustos, queridos amigos, el hombre es un mundo nuevo, una criatura nueva. Esas son las virtudes y esa es la iglesia de Cristo, queridos amigos. Llamado, iglesia es un llamado a salir de, para entrar a, porque esa preposición ek reclama que hay algo que abandonar, y por eso venimos hablando entonces de todo lo que el Señor nos enseña en esa parábola del trigo y la cizaña. Salir de las iglesias, ¿para dónde, queridos amigos? Salir del campo, ¿para dónde? Miren lo que dice el Señor, que Él sí tiene una iglesia en este mundo, que Él sí tiene una iglesia en esta tierra. Dice el Señor que Él tiene una iglesia, por supuesto, Él tiene una iglesia. Ya Él nos lo ha dicho, nos ha dado las características de esa iglesia. No vamos a encontrar aquí en la Biblia la palabra católica, iglesia católica. Tampoco vamos a encontrar la palabra iglesia bautista, adventista, presbiteriano, pentecostal. Tampoco vamos a encontrar en la Biblia la palabra islam o la palabra krishna o la palabra shintoísmo. No, queridos amigos, el Señor nos da las características. ¿Nos da las características de quién? Nos da las características de esa iglesia, queridos amigos. El Señor nos dice que nos da todas las características para que nosotros conozcamos, discernamos cuál es la iglesia, queridos amigos. Él nos dice, es como si el Señor nos dijera, frito es, huevo se pone, blanco se llama, gallina lo come, así, igualito. El Señor dice que su iglesia es los que guardan los mandamientos de
de Dios y tienen fe en Cristo Jesús, como escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12, dice el Señor hablando de estos tiempos de crisis y en estos tiempos, queridos amigos, en el fin del conflicto, dice, aquí está la paciencia, los que esperan, los que aguantan en medio de esta crisis de este mundo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dos cosas, para salvarse muy fácil, perderse muy difícil. Dos cosas dice el Señor. La iglesia de Él guarda sus mandamientos, los que están en la Biblia en Éxodo 20, 3 al 17, y tienen fe en Cristo, queridos amigos. Hacen la voluntad del Cristo, siguen es al Cristo. Él es su pastor, Él es el buen pastor. Por lo demás, todos son malos pastores, queridos amigos, y usurpadoras pastoras, porque el Señor no ha dejado nada de eso en su palabra. Así que nos dice que esos son los santos, esos son la iglesia de Jesucristo, o como escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, hablándonos de estos tiempos de crisis, hablándonos de aquí, ahora, el fin del tiempo, hablándonos ahora en el fin del tiempo del fin. Dice el Señor que el diablo se llenó de ira contra la mujer. Ustedes saben que el diablo es el dragón, y ustedes saben que la mujer es la iglesia fiel de Cristo. Y dice, y que el diablo se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella hasta los últimos días. ¿Quiénes son? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Las mismas cosas, queridos amigos, que leímos allá en Apocalipsis 14, 12, y es la misma exigencia que el Señor le hizo y le puso como prueba de ácido de verdad al mundo antiguo, allá en el libro de Isaías, en el capítulo 8, en el versículo 20, dice el Espíritu Santo, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, queridos amigos. Si no hablan conforme a la ley de Dios, a la obediencia para siempre y eternamente de los mandamientos de la santa y eterna ley de Dios, la constitución celestial, el trasunto del carácter de un Dios vivo y eterno, queridos amigos, inmutable, omnipotente, todopoderoso y que no cambia, queridos amigos, y a la fe en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, dice que no les ha amanecido. Y si no les ha amanecido es porque están en tinieblas, están siguiendo al príncipe de las tinieblas, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Él tiene una iglesia, queridos amigos, esa es la que nos dice la Escritura. No menciona nombres, sino características, porque el pueblo, dice el Señor, que no es con blablería ni con nombres, no es con frontispicios, no es, queridos amigos, con etiquetas. El Señor dice que todo eso es hipocresía, que todo eso es mentira. Tienen el nombre de cristianos, pero dice que su fidelidad a Dios está totalmente nula. Dice que Dios posee una iglesia en este planeta y en esta tierra, que no es una gran catedral, ni la iglesia oficialmente establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dice, aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Solo donde Cristo está, ahí es una iglesia. Donde Cristo está, es un dormitorio, es un prostíbulo, es, queridos amigos, cualquier cosa de estas, pero no es la iglesia. El Señor Jesús iba a ver lo terrible que sería en los últimos días esta cuestión de la sociabilidad y del creer y de caminarle a Él, que Él dice 2 o 3, 4 ya son multitud, dice el Señor. Dice el Señor también que desde el principio, dice, desde el principio, la iglesia verdadera de Dios la han constituido las almas fieles, es lo que nos dice el Señor. Desde el principio, las almas fieles. ¿Desde cuál principio? Desde Abel el justo, queridos amigos. Desde Adán y de Eva, de Abel, desde allá, desde el principio,
ha constituido las almas fieles en este planeta, porque la iglesia de Dios es eterna, queridos amigos. La iglesia de Cristo no comienza con Adán y Eva, tampoco con Abel, queridos amigos, no, ni tampoco termina con el pueblo ahora que el Señor va a sacar, no, la iglesia de Dios es eterna. A esa iglesia que es eterna en los otros mundos no caídos y en el cielo, queridos amigos, esa simplemente Adán y Eva lo que hicieron fue unirse a esa congregación, porque la Biblia nos dice que el evangelio es eterno. Escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, ahí nos dice el Señor que el pueblo fiel de Dios en esta hora tiene el evangelio eterno para proclamarlo a todo el mundo, tribu, lengua y nación. Pero tenerlo no es de que esto es mío y esto es propiedad, como ha hecho el sistema romano papal, que todo el que no se someta o crea y haga y adore al Papa, mátenlo, declárenlo hereje y mátenlo, porque nosotros tenemos la verdad, nosotros somos los verdaderos representantes de Cristo. No, queridos amigos, lo tienen el evangelio eterno, pero en convicciones y principios, las virtudes de aquel que llama de las tinieblas a la luz. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces, salir de las iglesias, ¿para qué, hermanos? Salir de las iglesias, ¿para qué, amigos? El Señor nos dice que el pueblo de Dios está esparcido es por todo el mundo, queridos amigos, no aquí, allá, es en el mundo entero. El Señor dice que Él tiene multitudes que no han doblado sus rodillas ante Baal, ante el culto idolátrico al Papa, ni ante el domingo. Dice que Él tiene millones en este planeta que no le rinden pleitesía ni al Papa, ni a ningún hombre, ni a ninguna denominación. Eso es lo que nos dice. Entonces nos dice el Señor que su pueblo está esparcido, ¿por dónde? Está esparcido por todo el planeta. Oiga lo que dice aquí el Señor en su revelación y en su palabra. Dice que entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país quienes no han doblado la rodilla ante Baal, como las estrellas del cielo que solo se ven de noche, y estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. Dice, en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, reciban so pena de muerte la señal de lealtad a un falso día de reposo, estos fieles resplandecerán como luminares en el mundo. Cuando más oscura sea la noche, mayor será el esplendor con que brillarán, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor. Millones y millones saldrán, así como millones y millones rechazarán, también habrá otros que querrán la salvación. Quiero decirles, queridos amigos, vamos a seguir estudiando mañana a las 2 de la tarde este tema de salir de las iglesias, ¿para dónde? Y vamos a encontrarnos todo lo que hay que hacer cuando salgamos de las iglesias, que es todo lo que hay que hacer para hacer cuando se salga de las iglesias. Si usted no pudo ver completamente este programa de esta tarde, puede mirarlo en YouTube, queridos amigos. En YouTube, escrito está con Jorge Luis Garay. Allí encuentra todos los programas que hemos tenido para que usted conozca y entienda la dinámica y la manera como estamos desarrollando estos temas. Quiero decirles, queridos amigos, traigan los niños. Traigan a los jóvenes que escuchen estas terribles cosas, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. Quiero desearles una buena tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los cerros. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo,
no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre